Hay una verdad silenciosa que muchos sienten cuando los años avanzan. El tiempo parece moverse más rápido que nuestra propia capacidad de entenderlo. Pero, ¿y si en lugar de temer el envejecimiento, pudiéramos verlo como una etapa de expansión interior, un momento en el que la conciencia florece y el corazón se vuelve más sabio? Desde la mirada budista, cada año vivido no representa una pérdida, sino una invitación a vivir con más serenidad, presencia y sentido profundo. Quizá tú también hayas sentido esa inquietud que aparece cuando el cuerpo cambia, cuando el futuro parece incierto o cuando las experiencias del pasado pesan más de lo necesario. Quizá estés buscando claridad, equilibrio o simplemente la paz de vivir con un corazón más ligero. Este video es para ti. Hoy recorreremos 7 enseñanzas budistas capaces de transformar la manera en que miras el paso del tiempo. Aprenderás que envejecer no es un descenso, sino un renacer interno, una etapa en la que el propósito se afina, la mente se calma y la vida vuelve a ser fértil en significado y prosperidad emocional. Si lo que deseas es llegar a esta etapa con aceptación, propósito y una nueva sensación de plenitud, quédate hasta el final, porque estas enseñanzas pueden cambiar radicalmente tu relación con el tiempo. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué estás buscando en esta fase de tu vida? ¿Más paz, más propósito o simplemente aprender a vivir con más calma? Quiero leer tu respuesta. Enseñanza Ita 1. Impermanencia. El ciclo que nos fortalece. A veces basta observar cómo la luz cambia al final de la tarde para recordar una verdad esencial. Nada permanece igual. El budismo enseña que la impermanencia no es una amenaza, sino el movimiento natural que sostiene toda forma de vida. Sin embargo, muchas personas temen envejecer porque interpretan este cambio como una pérdida constante. Pero en realidad, es precisamente la impermanencia la que nos permite transformar el miedo en claridad y los años en profundidad interior. El envejecimiento se vuelve pesado cuando nos aferramos a lo que ya pasó. La juventud, las identidades antiguas, los vínculos que cambiaron. Intentar detener el curso del tiempo es como intentar contener un río con las manos. Cuando aceptamos que la vida fluye, descubrimos que cada etapa trae una belleza única y que crecer también significa renovarse. La impermanencia es libertad, la libertad de no ser quienes éramos ayer, la libertad de comenzar de nuevo tantas veces como sea necesario. Los maestros budistas comparan la vida con un árbol que atraviesa las estaciones. Brota, se expande, suelta lo innecesario y luego descansa para renacer con más fuerza. Nuestra existencia sigue el mismo ritmo. La madurez trae calma, perspectiva y una sabiduría que solo aparece con el tiempo vivido. Esa es la verdadera fortaleza que nace del cambio. Aceptar la impermanencia no es resignarse, es descubrir que el tiempo no destruye, transforma. Y cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, el miedo se suaviza. En lugar de sentir que la vida se reduce, entendemos que se profundiza. Porque la impermanencia vista con ojos despiertos no es una pérdida, es un renacimiento continuo. Enseñanza 2. El valor profundo del ahora vivo. Hay momentos en los que la mente corre tan rápido que casi olvidamos que estamos aquí, respirando, vivos en este segundo. Sin embargo, es justamente en este pequeño instante donde la vida realmente sucede. Envejecer se vuelve más liviano cuando dejamos de habitar el pasado o anticipar un futuro incierto y regresamos con suavidad al presente, donde el tiempo deja de ser una amenaza y se convierte en compañía. La presencia plena no exige técnicas complicadas, es un retorno sencillo a lo esencial. Cuando estamos atentos, el miedo al envejecimiento pierde fuerza porque ya no hay espacio para inventar historias que aún no existen. Lo cotidiano recupera significado. Un café, la luz entrando por la ventana, una conversación que acaricia el alma. La madurez deja de sentirse como una cuenta regresiva y se convierte en un despertar más consciente. Un maestro budista solía detener su caminar para recordar a sus discípulos: el día no nació para que vivan en pensamientos viejos. Esa frase resume la esencia de la hora. Cada mañana es una oportunidad para empezar de nuevo, sin importar la edad. Y cuando habitamos el presente,
la vida se vuelve más clara. No hay prisa, no hay comparación. Solo este momento, ofreciendo lo que tiene. El presente es el único lugar donde podemos vivir con plenitud. Aquí no existe el muy tarde, ni el ya pasó. Aquí solo existe la vida desplegándose con calma. Y cuando aprendemos a estar en este espacio, el miedo se suaviza, porque descubrimos que este instante, por sí solo, siempre fue suficiente. Enseñanza 3. Liberar lo que ya no acompaña. Hay recuerdos que se adhieren al corazón como si fueran sombras antiguas. No siempre duelen con fuerza, pero permanecen ahí, ocupando espacio, haciendo más pesado el camino. Con el paso de los años, muchas personas cargan culpas, nostalgias, decepciones o versiones pasadas de sí mismas, como si el peso del ayer definiera quiénes deben ser hoy. Pero el envejecimiento se vuelve más suave cuando entendemos que la vida no nos pide arrastrar lo que ya no necesita ser llevado. En el budismo, soltar no significa olvidar ni rechazar lo vivido, significa honrarlo y luego permitir que se vaya. Así como un monje al cruzar un puente deja caer una piedra del bolsillo para seguir liviano, nosotros también podemos entregar aquello que se convirtió en un lastre emocional. A veces es una relación que ya no resuena, un fracaso que todavía punza o una identidad que construimos para sobrevivir, pero que ahora ya no nos representa. Liberar es un acto de profundo amor propio. Muchas personas temen envejecer porque creen que lo mejor quedó atrás, pero esa idea nace precisamente del apego al pasado. La verdad es que no fue el tiempo lo que hizo especial esos momentos, sino la forma en que los viviste. Esa capacidad sigue contigo. Tú sigues siendo quien siente, quien ama, quien aprende. Cada etapa trae su propio brillo, y solo cuando sueltas lo que limita tu presente, puedes ver con claridad el tesoro que aún existe dentro de ti. Soltar también implica perdonarse, no por debilidad, sino por compasión. Todos, absolutamente todos, hicimos lo mejor que pudimos con la conciencia que teníamos en cada momento. Y cuando comprendemos eso, el juicio se disuelve. En su lugar aparece una quietud gentil, una sensación de descanso interior que libera espacio para nuevas formas de vivir, incluso si esas nuevas formas nacen en la madurez. Con cada recuerdo que dejas descansar, con cada carga que decides no volver a tomar, algo cambia silenciosamente dentro de ti. El cuerpo se afloja, la mente se ilumina, el corazón respira. Envejecer, entonces, deja de ser una acumulación de peso y se transforma en una depuración, un camino hacia la esencia, hacia lo verdaderamente importante, hacia lo que sí te acompaña. Porque lo que eres hoy no es la suma de tus ayeres, sino la luz que eliges encender ahora. Enseñanza 4. Propósito, que desabrocha con el tiempo. Hay etapas en la vida en las que uno siente que ya no tiene tanto por construir, pero, en realidad, es justo en la madurez cuando el propósito comienza a revelarse con más claridad. No porque antes no existiera, sino porque ahora hay silencio interior, experiencia y una sensibilidad más fina para escuchar lo que el corazón realmente quiere decir. En el budismo, el propósito no se busca afuera, se cultiva desde dentro, como una semilla que madura al ritmo de la conciencia. Durante la juventud, solemos vivir empujados por expectativas, familiares, sociales, laborales. Queremos probar nuestra valía, conquistar espacios, demostrar que podemos, pero con los años llega una comprensión más profunda. El propósito no depende del reconocimiento de otros, sino de la coherencia entre lo que somos y lo que entregamos al mundo. Y esa coherencia se vuelve más posible cuando ya no necesitamos impresionar, solo ser. Se cuenta la historia de un practicante que pasó gran parte de su vida tratando de descubrir su misión. Buscó respuestas en libros, en viajes, en personas, pero nada lo satisfacía. Ya mayor, sentado junto a su maestro, escuchó la frase que transformaría su búsqueda. Tu propósito no aparece cuando lo fuerzas, aparece cuando te detienes lo suficiente para sentirlo. En ese silencio, descubrió que su propósito era acompañar a otros con la sabiduría que había reunido a lo largo de sus años. Comprendió que la madurez no era el final del camino,
sino el inicio de su verdadera entrega. El envejecimiento nos regala algo que pocas veces valoramos: perspectiva. Cuando miras hacia atrás, puedes ver los hilos invisibles que conectaron eventos, personas y momentos que parecían aislados. Allí empiezas a reconocer tu propósito, no como una tarea gigante, sino como un estado de ser. A veces, propósito es escuchar con más atención, ofrecer palabras de calma, transmitir a otros lo que aprendiste, permitir que tu presencia sea un refugio para quienes te rodean. No necesitas grandes gestos para vivir con propósito, necesitas autenticidad. Necesitas aceptar que cada fase de tu vida tiene algo que aportar y que ahora, más que nunca, tu experiencia es valiosa. Cuando el propósito florece en la madurez, lo hace con raíces profundas, nace del corazón, se expresa con serenidad y toca la vida de otros de maneras que ni imaginas. Y en ese reconocimiento silencioso, el tiempo deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado. Porque el propósito que desabrocha ahora es más verdadero, más consciente, más tuyo que nunca. Enseñanza 5. Autocompasión. El acompañamiento que sana. Hay días en los que la voz interior se vuelve más dura que cualquier comentario externo. Con los años, muchas personas cargan exigencias acumuladas, decepciones que nunca expresaron y juicios severos sobre quienes deberían haber sido. Esa rigidez interna se intensifica con el envejecimiento, como si cada arruga o cada cambio físico confirmara una supuesta insuficiencia. Pero el budismo nos invita a algo muy diferente: tratarnos con la misma amabilidad con la que cuidaríamos a alguien que amamos profundamente. La autocompasión no es autoindulgencia ni escapatoria, es un acto de lucidez. Es mirar nuestras propias heridas con ternura, sin añadir dolor al dolor. Un maestro zen decía que la mente humana se parece a un pequeño templo. Si no lo limpiamos con frecuencia, el polvo emocional se acumula y la luz deja de entrar. Cuidarnos con compasión es ese acto diario de abrir ventanas internas, de permitir que la brisa renueve lo que la vida ha dejado pesado dentro de nosotros. A medida que envejecemos, los errores del pasado pueden volverse ecos persistentes. A veces pensamos: ya debería haber superado esto. ¿Por qué sigo sintiendo lo mismo? Pero la autocompasión transforma estas preguntas en un abrazo silencioso. Nos recuerda que la vida no se vive en línea recta, que las emociones regresan para ser entendidas, no para ser reprimidas, y que sanar no tiene fecha límite. De hecho, la madurez es uno de los momentos más fértiles para el autoconocimiento, precisamente porque ya no necesitamos fingir tanta fortaleza. También es importante recordar que muchos de los desafíos que enfrentamos no los elegimos. Algunas pérdidas, algunos caminos, algunos silencios, simplemente llegaron. La autocompasión nos permite aceptar esa realidad sin castigarnos, reconociendo que hicimos lo mejor posible con la conciencia que teníamos en cada etapa. Este reconocimiento suaviza la mente y aligera el corazón, permitiendo que antiguos pesos finalmente encuentren descanso. Cuando practicamos la compasión hacia nosotros mismos, algo sutil pero profundo ocurre. La relación con el propio cuerpo cambia. En lugar de ver el envejecimiento como una amenaza, lo vemos como una historia vivida, como un mapa lleno de aprendizajes. Cada marca, cada cambio, se convierte en un recordatorio de todo lo que hemos atravesado y de la fuerza que nos trajo hasta aquí. La autocompasión es, en esencia, un acto de acompañamiento. Es decirnos a nosotros mismos: estoy contigo, incluso ahora. Y cuando esa voz amable se enraiza dentro de nosotros, el envejecimiento pierde su dureza. Lo que antes parecía un proceso de desgaste, se transforma en una oportunidad para cuidarnos mejor, con paciencia, gratitud y un cariño que, tal vez, siempre estuvo esperando ser despertado. Enseñanza 6. Simplicidad, el camino de la riqueza interior. Hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta de que no necesita más, sino menos. Menos ruido, menos prisa, menos expectativas que consumen la energía del alma. A medida que envejecemos, el deseo de simplicidad empieza a surgir de forma natural,
como si el corazón finalmente recordara lo que siempre supo. La verdadera prosperidad no está en acumular, sino en liberar espacio para lo que realmente importa. En la tradición budista, la simplicidad no es pobreza ni renuncia extrema, es claridad, es la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo que solo ocupa lugar. Un maestro solía decir que un cuarto lleno de objetos no deja espacio para la luz, y que una mente llena de exceso tampoco deja espacio para la paz. Lo mismo ocurre con nuestra vida emocional. Si está saturada de preocupaciones, compromisos innecesarios y deseos que ya no nos representan, la alegría tiene menos espacio para florecer. Cuando abrazamos la simplicidad, algo muy profundo comienza a cambiar. Las pequeñas cosas recuperan su valor. Una conversación tranquila, un amanecer visto sin prisa, el sabor de una comida preparada con atención. La vida deja de ser una colección de exigencias y se convierte en una sucesión de momentos conscientes. Esa es la riqueza que el budismo considera verdadera, la que se siente desde dentro, la que no depende del tener, sino del ser. Con el tiempo, muchos descubren que gran parte del estrés que cargaban provenía de sostener lo innecesario, relaciones que solo drenaban energía, hábitos que no aportaban nada, rutinas que existían por costumbre. Al simplificar, uno comienza a respirar con más libertad. Es como abrir ventanas después de años cerradas. El aire se renueva, la mente se expande y el espíritu encuentra un respiro que había olvidado. La simplicidad también nos conecta con la gratitud. Cuando dejamos de perseguir constantemente lo que falta, podemos ver con nitidez lo que ya está. Esta perspectiva transforma el envejecimiento en un proceso mucho más suave. En vez de enfocarnos en lo que la vida aparentemente quita, empezamos a valorar lo que aún permanece: la sensibilidad, la experiencia, la calma, el discernimiento. Vivir de manera simple es, en el fondo, un acto de sabiduría. Es reconocer que no necesitamos llenar cada espacio para sentirnos completos. A veces es justamente el vacío, el espacio libre, la agenda menos cargada, la casa más despejada, la mente más ligera, lo que permite que la esencia de nuestra vida aparezca con más fuerza. Y cuando esta esencia surge, nos damos cuenta de algo precioso. Nunca fuimos pobres por tener menos, solo éramos invisibles para lo que ya estaba dentro. La simplicidad no empobrece. En realidad, abre la puerta a una abundancia que no envejece. Enseñanza 7. Miedo, transformado en sabiduría serena. El miedo al envejecimiento suele aparecer en silencio. No siempre se expresa con palabras claras. A veces se esconde en la ansiedad por el futuro, en la nostalgia del pasado o en la sensación de que el tiempo nos está quitando algo. Pero el budismo nos recuerda que el miedo no es un enemigo a destruir, sino una sombra que se ilumina cuando aprendemos a mirarlo con conciencia. Cuando lo hacemos, ese mismo miedo se convierte en un maestro profundamente sabio. Muchos temen envejecer porque creen que perderán relevancia, belleza o capacidad, pero ninguna de esas ideas refleja la esencia real de un ser humano. Lo que da valor a una vida no son las formas externas, sino la profundidad que se desarrolla con el tiempo. En la tradición budista, se dice que el loto solo alcanza su máxima pureza cuando ha atravesado por completo el barro que lo rodea. Así también ocurre con nosotros. Cada experiencia difícil, cada cambio, cada pérdida, nos vuelve más sensibles, más presentes y más humanos. Hay una historia sobre un discípulo que le confesó a su maestro que temía hacerse viejo. El maestro lo llevó a un bosque lleno de árboles antiguos y le dijo: «Cada uno de ellos es más fuerte, porque ha resistido las estaciones. No temas tus años. Temer sería no crecer con ellos». Esa enseñanza simple reveló una verdad luminosa. El envejecimiento no nos derrumba, nos profundiza, nos vuelve más conscientes de lo esencial y más libres de lo superficial. Cuando dejamos de resistir el paso del tiempo, el miedo comienza a perder su fuerza. Descubrimos que las arrugas no son señales de deterioro, sino marcas de historia, que la calma interna es más valiosa que la velocidad, y que la vida, cuando se observa con serenidad, continúa ofreciendo belleza, aún en los cambios que antes parecían amenazantes.
En vez de preguntar ¿qué voy a perder?, comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo comprender ahora que antes no podía? Transformar el miedo en sabiduría no es un acto instantáneo. Es un proceso suave, casi imperceptible, en el que cada día dejamos que el corazón se abra un poco más. Y en ese abrir, la vida se vuelve más ligera, porque la sabiduría no nace de correr del tiempo, sino de caminar con él, escucharlo, sentirlo, permitir que nos muestre cómo florecer incluso en la madurez. Cuando el miedo deja de guiar nuestros pasos, aparece la serenidad. Una serenidad que no depende de cuántos años tenemos, sino de cómo los honramos. Y es ahí, en esa quietud profunda, donde descubrimos que envejecer no es un final, sino una forma distinta de despertar. Al repasar este recorrido, algo se vuelve evidente. Envejecer no es un descenso, sino una profundización. Cada año vivido revela una nueva capa de conciencia, suaviza lo que antes dolía y fortalece lo que realmente importa. Cuando dejamos de temer al tiempo, descubrimos que la serenidad, la gratitud y la presencia son tesoros que crecen justamente con la madurez. El envejecimiento no te quita luz, te invita a una luz más íntima y verdadera. Te recuerda que soltar libera, que simplificar aclara y que mirar el miedo con honestidad lo transforma en sabiduría. Si algo queda de este video, que sea la certeza de que el tiempo no es tu enemigo, es tu aliado en el despertar interior. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite mirar esta etapa con más calma y esperanza.